Bienvenidos a la etapa 3 de etimologías, historiografía griega, aplicación de voces griegas en el español. En esta etapa veremos la formación del pueblo griego, la importancia de la lengua y cultura griega, así como también el alfabeto griego, las reglas para su uso, los espíritus griegos y los acentos. Comenzaremos con lengua y cultura griega, con la formación del pueblo griego. Los antiguos griegos se suponían autóctonos, esto quiere decir que eran nacidos en el propio país. Los arcadios se daban el nombre de proselenoi y se cree que de estos pueblos derivan los helenos. Los primeros en establecerse en la antigua Grecia fueron los pelasgos, quienes se suponía que venían del Asia Central. Se habla también de otro pueblo, el cual es los helenos, y se creía que este pueblo era más civilizado. Los helenos lucharon contra los fenicios, a quienes expulsaron del archipiélago para ampliar así su territorio. Junto a los helenos vivía el pueblo de los graguyenas o grayos, que de hecho fueron ellos quienes dieron el nombre de Grecia al país, pero nunca fue aplicado a todo el territorio hasta que los romanos la extendieron. De los pelasgos salieron las tribus de los jonios, los dorios, los eolos y los aqueos, quienes formarían después la lengua común. Y según la tradición, el antepasado común a todos ellos fue Helen. Cadmo es importante ya que es quien introduce el alfabeto griego de origen fenicio y que originalmente tenía 16 letras, dando así a la historia y cultura griega su carácter. Homero, quien es el más grande poeta epopéyico de todos los tiempos, habla de este origen y es cuando nacen las letras y el arte griega. Una epopeya es un poema narrativo extenso. Y bueno, los poemas homéricos debemos entender que estas tradiciones pertenecen más al campo de la mitología, sin embargo también dentro de la ficción encontramos la verdad histórica. Durante la Edad Heroica, los helenos o griegos constituyeron pequeños estados. Cada uno de estos estados tenían independencia geográfica y lingüística. Comenzaríamos con el pueblo de los dorios, el cual predominó por sobre otros por tener ese carácter guerrero. Después pasamos a los eolios, cuyo dialecto es el más antiguo. Después tenemos a los jonios, que se caracteriza por su dulzura y fluidez y se cree que deriva del ático. Y por último tenemos al ático, cuyo dialecto es el más puro, con dignidad y gracia, hablado en la región ática, a donde pertenecía Atenas, centro cultural y artístico y morada de los dioses. Hacia el siglo V a.C., en la época de las invasiones, estos dialectos se mezclan y conforman tomando dos ciudades de enorme valor, Atenas y Esparta, las cuales luchaban constantemente por el dominio en las famosas guerras médicas. Hacia el siglo IV llegaría Filipo de Macedonia a ocupar Grecia y ambas ciudades se unirían, provocando así una fusión lingüística. Alejandro, hijo de Filipo, sentaría las bases de lo que sería el dialecto común. Y para el siglo III a.C., toda Grecia hablaba una misma lengua, el griego. La importancia de Alejandro en la lengua y cultura griega es tan grande, ya que gracias a él se expandió el helenismo en lengua y cultura por todos los pueblos conquistados. Antes de la llegada de los romanos, los griegos habían establecido colonias en España, Italia y en el norte de África. Es tal la sorpresa que se llevan los romanos del orden, cultura, administración, lenguaje, entre otras cosas que tenían los griegos, que no solo los respetan y permitan que sigan hablando su lengua, sino que también los imitan cultural y lingüísticamente. Con la llegada de las tribus bárbaras, también conocidos como visigodos, a Grecia, la ciencia y cultura emigra a Constantinopla, conservando la tradición humanística en el griego bizantino. Entonces tenemos que gracias a estos dialectos surgió el griego, conocido en su época como lengua común. Comenzamos con la formación del pueblo griego. En los primeros tiempos, el foco de la cultura helena correspondía a las colonias de los jonios. De aquí vienen los poemas de la Ilíada y la Odisea.
Para el siglos IV y V, que se conoce como el siglo de Pericles, se desarrollan las artes, las letras y la ciencia. La poesía, la historia, la elocuencia, las artes plásticas, la filosofía, literatura y obras que hoy aún nos sirven como modelo. Tenemos algunas figuras griegas de importancia, como por ejemplo en la tragedia, en la comedia política, en la filosofía, en la historia y la elocuencia. Pero también lo tenemos en las ciencias, como en las matemáticas y la astronomía, medicina, geometría, gramática y escultura y arquitectura. El desarrollo de la ciencia y las humanidades en Grecia marcaron el inicio de la cultura occidental. Su descubrimiento fue capaz de producir un renacimiento espiritual, pero claro, todo esto fue después de la Edad Media, ya que la Iglesia consideraba pagano a toda manifestación cultural que proviniera de la Magna Grecia. Hacia 1900, los elementos de geometría venían siendo enseñados en toda Europa conforme a un texto escrito por un griego llamado Euclides. En los colegios ingleses a principios del siglo XIX, los principios de la gramática eran enseñados por el texto formulado por Dionisio de Tracia. Y bueno, todavía en la actualidad, en la Edad Moderna, tenemos el juramento hipocrático, que es mostrado a los médicos modernos al enfrentarse solemnemente con los deberes de su profesión. En la actualidad, todo estudiante que realiza estudios ya sea técnicos o profesionales debe de recurrir al lenguaje griego para así poder comprender y manejar el lenguaje especializado que requiere su profesión. Tenemos las voces técnicas o tecnicismos, que son palabras o expresiones empleadas en el lenguaje propio de un arte, una ciencia o un oficio. Por ejemplo, tenemos términos como cardiología, dermatología, hidrógeno, helio, botánica, zoología, termoeléctrica, barómetro, y pues todos estos términos lo que nos demuestran es la vigencia del pueblo y la lengua griega. Empezaremos ahora con el alfabeto griego. Cuando los fenicios se establecieron en Grecia, introdujeron el alfabeto griego, que estaba compuesto por 16 letras. Cadmo fue su introductor, quien lo había adquirido de los egipcios. Posteriormente, Simónides de Ceos y Epicarmes de Cilicia introdujeron las 8 letras restantes y pues ya se hizo el alfabeto de 24 letras, que es el que se conoce actualmente. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es el alfabeto griego. En su libro, en la página 112, también lo pueden ver. Tenemos la columna de las mayúsculas, las minúsculas, el nombre de cada una de las letras y cuál es la equivalencia al español. Por ejemplo, tenemos aquí la letra alfa en su mayúscula, alfa en su minúscula, aquí está su nombre, y alfa corresponde a la letra A en el español. Pasaremos ahora con las reglas del alfabeto griego. La primera que tenemos es que hay 2 formas de beta, que son estas 2. La primera, esta se utiliza al principio de la palabra y esta en medio y al final. La segunda regla es que todas las palabras terminadas fonéticamente en E van a utilizar esta letra del alfabeto que se llama eta. Pasamos ahora con la tercera regla, que también tenemos 2 formas de sigma, que son estas. Esta se utiliza al inicio y en medio de la palabra y esta forma se utilizaría al final. Pasamos a la cuarta regla, que tiene que ver con la letra lambda, que nos dice que cuando esto se repite, cada sonido se pronuncia por separado. La quinta regla que tenemos es que gamma suena como N ante las siguientes consonantes. La sexta regla es que cuando las palabras terminan en O, utilizamos omega. La séptima regla es que la letra teta o zeta se pronuncia como la TH del inglés. Llegamos a la última regla del alfabeto griego, la novena, que nos dice que esta letra del alfabeto suena en español como una X. Pasaremos al último tema, que son los signos ortográficos griegos. Sabemos que en muchas lenguas se utilizan signos con una significación especial.
Estos signos nos ayudan a la correcta escritura y a la transmisión que se quiere dar del mensaje. Estos se llaman signos ortográficos y en el griego tenemos los espíritus y los acentos. Comenzaremos con los espíritus griegos. En griego, toda palabra que empieza con vocal deberá de llevar un espíritu. Este es un signo ortográfico que denota una aspiración o golpe de voz. Hay dos tipos, el suave y el áspero, que también se le conoce como fuerte o rudo. En el suave, este se coloca sobre la letra en forma de coma. Su grafía no influye en la pronunciación de la vocal. En el áspero, se coloca sobre la letra en forma de coma invertida y su grafía equivale a una H aspirada. Los espíritus generalmente se escriben sobre vocales, solo que en el caso de la consonante ro, este lleva espíritu siempre fuerte. Tenemos algunas reglas para el uso de los espíritus. En la primera nos dice que toda vocal inicial de palabra lleva espíritu suave o áspero. Si la vocal es minúscula, se coloca sobre ella, y si es mayúscula, va adelante y en la parte superior. La segunda regla nos dice que si la palabra empieza con diptongo, el espíritu se coloca en la segunda vocal y será siempre suave. La tercera, cuando la palabra se inicia con la vocal Y, el espíritu será siempre fuerte. Y en la cuarta regla nos menciona que el espíritu áspero pasa en algunos casos al latín y luego al castellano en forma de H. Y por último tenemos los acentos griegos y reglas para el uso de estos. En griego se indica el tono de la sílaba por medio de los acentos. Tenemos tres: el agudo, el grave y el circunflejo. Y en cada uno de ellos tenemos sus grafías, que son las siguientes. Ya por último tenemos algunas reglas para el uso de los acentos. El acento agudo se puede encontrar en cada una de las tres últimas sílabas, recibiendo un nombre especial cada palabra según la sílaba en que descansa el acento. Tenemos las oxítonas, en las cuales el acento agudo está en la última sílaba. Las paroxítonas, el acento agudo se encuentra en la penúltima sílaba, y proparoxítonas, en las cuales el acento agudo se encuentra en la antepenúltima sílaba. Con el acento grave, este solamente se encuentra en la última sílaba y no se encuentran ejemplos de este tipo de acento, ya que desapareció porque se sustituyó con el acento agudo. El acento circunflejo puede ir colocado en las últimas dos sílabas. Este acento se pronuncia como si la vocal sobre la cual se localiza el acento se alargara. Tenemos dos tipos de palabras: las perispómenas, en las cuales el acento circunflejo está en la última sílaba, y properispómenas, en las cuales el acento está en la penúltima sílaba. Tenemos 7 vocales griegas. Por la cantidad las tenemos 2 largas, 2 breves y 3 indiferentes. Y por sonoridad tenemos fuertes y débiles. Tenemos aquí ejemplos de los acentos griegos. Vamos a recordar que las palabras oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas pertenecen a los acentos agudos. Las primeras que vamos a observar son las palabras oxítonas, que, como podemos observar, llevan el acento en la última sílaba. Tenemos última, penúltima y antepenúltima sílaba, y el acento está en la última. Después tenemos las palabras paroxítonas, que llevan el acento agudo en la penúltima sílaba. Tenemos última y penúltima. Y como podemos observar, el acento está en la penúltima. Y por último tenemos las paroxítonas, que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Tenemos última, penúltima y antepenúltima sílaba, y ahí es donde pertenece el acento. Y las palabras que pertenecen al acento circunflejo son las properispómenas y perispómenas. Y como podemos observar, en las perispómenas llevan el acento en la última sílaba. Entonces tenemos última, penúltima y antepenúltima, y corresponde a la última sílaba.
y en las properispómenas llevan el acento en la penúltima sílaba. Y aquí tenemos última y penúltima, y el acento está en la penúltima. No te olvides de revisar tu libro de texto, ya que en él también puedes encontrar muchos ejercicios que te pueden ayudar a practicar. Al igual, no te olvides de entrar a la plataforma de Nexus para saber si tienes que subir algún trabajo aparte de la actividad integradora de la etapa 3, la cual es una composición musical. Esta composición musical debe de incluir el alfabeto griego y debe de ser algo original. Y hasta aquí llegamos con el contenido de la etapa 3. En esta etapa vimos la importancia que tiene el pueblo griego en nuestra cultura, en nuestro idioma, así como también el alfabeto griego, cada una de sus letras, así como a cuáles corresponden en el español. También vimos las reglas para el uso del alfabeto griego, también vimos los acentos y los espíritus. Esperamos que este video sea de ayuda. Muchas gracias.